de hoy, para dar inicio. Les pongo un poquito, usted me indica si escuchan. Sí, ¿Sí se logra escuchar? sí, señor. Ah, esta va a ser digamos que esta va a ser Sí, señor. la melodía oficial de usted para iniciar. No sé si gusta que sea esta o ir variando en cada espacio de usted, o usted indica, mi estimado. No, Baruch Hashem, suena bien, suena bien. Sí, es un poquito tranquila, instrumental, hay una guitarrita y sí, bueno, en lo personal sí me gustó para que sea su música oficial de inicio y de salida también. Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Sí, Moshe. no, gracias, doctor. Bueno, Entonces, bueno, de este lado de los controles, estamos listos. Cuando usted, guste iniciar, yo nada más doy el conteo, 3, 2, 1 y estamos al aire. yo creo, yo estoy aquí cuadrando un momentico el video y para que Sí, lo sí, sí. veamos. Vamos a ver, Baruch Hashem, modo lista de cuadrícula, creo que es así. Listo, ¿no? Yo creo que podemos iniciar con el favor del Eterno. Con todo gusto. Estamos al aire con el favor del Eterno y con su bendición. Estamos en 3, 2, 1. Adelante. Baruch Adelante, Hashem, estimado. Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Moshe. Shalom a todos. No sé qué bendición poder estar aquí. Le doy gracias al Eterno por esta oportunidad de seguir compartiendo las enseñanzas de la Lajano Ágida y como está vista por Jabat, y conocer esa salvedad de Rabbi Moshe Weiner con el libro del Código Divino. Y gracias al Eterno por todo lo que hemos podido avanzar y todo lo que hemos aprendido juntos, la verdad. Es solamente esa labor que de traducción ya me ha generado un montón de preguntas, un montón de consultas ahí que está haciendo eso. Y no, pues también consultando en otros fuentes. Pero bueno, me gustaría iniciar esta clase con una pequeña plegaria. Eh, Dándole gracias al Eterno por esta oportunidad de estar nuevamente un nuevo miércoles a esta hora, pues para que vamos a estudiar un poquito de las leyes que nos legó a nosotros el pueblo noágida y aprender también de ese rol que tenemos como noágida y podamos desarrollar esa identidad que todo sea para su honra y su Rey del universo, te damos gracias por este momento, esta gran bendición que nos das de compartir, Eterno, estas enseñanzas de la Lajano Ágida, del libro El Código Divino, eh, de Rabbi Moshe Weiner, que el Eterno le dé larga vida, Eterno, bendice a todos los rabanim, todos los rabinos de tu pueblo Israel, Eterno, de todas las vertientes, que podamos hacer de que estos conocimientos los podamos llevar a la práctica, que cambie el punto del alma, despierte el punto del alma de cada uno de nosotros, que nos podamos acercar a ti, que esta clase que sea en mérito de todos de nuestros descendientes, de nuestros hijos e hijas, eterno, para que todos los noágidas que van a nacer, eterno, tengan familias que sean observantes de tus leyes. Del universo, pido que esta clase sea mérito de mi hijo, de Jaime Joseph Ramos Galeano, hijo de Simja Galeano Betancur y Joseph Ramos Sánchez, hijo de Noah, y también de todos los hijos de todas las familias de tu pueblo Noágida. Bendice, Eterno, a cada una
de las personas que estén escuchando esta clase en vivo en la Radio No Ágida, a través de una retransmisión de YouTube en vivo, aquí en Skype. Bendice a todas las familias de cada uno de los hijos de tu pueblo No Ágida, de aquellos que todavía no conocen de ti, Rey del Universo. Gracias, Padre Celestial, por toda tu bondad. Bendito eres tú, Hashem, que es solo bueno y hace siempre el bien. Bueno, Baruch Hashem. Quería empezar el día de hoy con hacer la conexión con la lectura de un Teilim, del Teilim 20. Entonces voy a prepararlo en el 23. ¿Sí? 20. Bueno. Teilim 20, aquí como la introducción de este libro de Teilim, dice: Dios responde en momentos de aflicción. Para el director, un Teilim de David, que te responda Hashem en el día de aflicción, que te hagas inexpugnable por el nombre del Dios de Jacob, que envíe tu ayuda desde el santuario y desde Sion te apoye, que recuerde todas tus ofrendas y tus ofrendas ígneas, acepte con favor, que te conceda a ti, de acuerdo al deseo de tu corazón, y que todos tus proyectos cumpla, que cantemos dichosos por tu salvación en el nombre de nuestro Dios y seamos nuestro estandarte, que cumpla Hashem todas tus peticiones. Ahora sé que salvó a Hashem a su ungido, le responderá desde su cielo sagrado con las omnipotentes victorias de su diestra. Algunos van con carruajes y algunos con caballos, pero nosotros en el nombre de Hashem, nuestro Dios, clamamos. A ellos se les doblaron las rodillas y cayeron, pero nosotros surgimos y fuimos fortalecidos. Hashem salva, que el reino responda en el día que llamemos. Hashem. Entonces, con el favor del Eterno, hacer como un recorder, y estamos en la parte de los fundamentos de la fe, en la página 67. Habíamos visto en el punto 3, en anterior, de que cualquier no ágida que es forzado a transgredir uno de los 7 preceptos está exento de la responsabilidad de castigo, ya sea físico o espiritual, por haber cometido la transgresión. Incluso si esa persona fue forzada a servir ídolos, a él se le permite hacerlo. Y él no está obligada a dar su vida para evitar esto. Esto aplica a los otros preceptos no ágidas también, a excepción de la prohibición de asesinar, por la cual un no ágida debe someterse a ser asesinado para evitar ser forzado a cometer estas transgresiones. Es preferible que el no ágida acepte ser asesinado, de acuerdo a esta parte. Con respecto, aquí en un comentario, con respecto a que es forzado a herir a otro a cometer violación, eso se va a ver en la parte 5, en la parte de relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí? Le confirmo. No, la prohibición de asesinato y cometer injuria, porque pues ambos de injurias, entiéndase por la shonara. Bueno, la parte 5, capítulo 2. Bueno, entonces ya aquí continuamos la parte nueva, la parte 4, de los fundamentos de la fe, de la responsabilidad a castigos divinos y terrestres. Un no ágida no está obligado en los preceptos del código no ágida para su culpabilidad, a menos de que él tenga conocimiento y sea responsable por sus acciones. Esto se cumple cuando valga la redundancia, se hayan cumplido 13 años para un varón y 12 años para una mujer, provistos de que ya ellos tengan 2 vellos públicos. ¿De acuerdo? Esta es la halajá judía. Ahorita vamos a ver como más en detalle en esto. Algunas opiniones dicen que incluso un menor que tiene conocimiento antes de esta edad es responsable. Aquel que no es responsable, aquel que no tiene conocimiento, que no puede adquirir conocimiento, tal como un sordo, aquel que sea mentalmente incompetente, o un menor, está exento de cualquier tipo de culpabilidad. Entonces, bueno, ahí el comentario 81 nos muestra un debate
que se presentó ante las autoridades rabínicas posteriores con respecto a determinar una edad de mayoría legal para los noágidas, o si no existe una edad definida para que los noágidas, o sea, puedan ser conscientes del cumplimiento de los preceptos, que depende de la madurez mental individual, o si depende de la madurez mental individual. Entonces, a partir de Rashi, el comentario del tratado Nasir 29b, la edad de mayoría, o la mayoría de edad, perdón, es un fenómeno natural y no es un decreto de la Torá. Así que no debería haber diferencia entre la mayoría de edad que se considera para los judíos y la de los noágidas. Es Dei Hemet, Beat Hasadeh Maharet Gimel, establece que, establece que la simple interpretación del Ramban sigue esta opinión. O sea que no hay diferencia de edad respecto a los noágidas respecto a los judíos y los noágidas en ese sentido. Que ambos son responsables a partir de los 13 años en los hombres y los 12 años en las mujeres. Quinto, aquel que es intoxicado se considera competente para todos los asuntos. Y si él viola o transgrede alguno de los 7 preceptos noágidas, es culpable es responsable por castigo. Sin embargo, si él alcanza el nivel de intoxicación de Lot, ver Bereshit 19, versículos 33 al 35, al punto de que él no tiene conocimiento o no es consciente de sus acciones, él está exento de castigo. Está prohibido, perdón, pasamos a la parte 6, ese es ya otro tema. Está prohibido para un noágida engañar o convencer a otro para que peque. Sin embargo, está prohibido enseñar a otros a servir a ídolos, o seducir a un hombre o una mujer a cometer adulterio, o convencer a otra persona de que asesine o robe. Cualquier acción que necesariamente cause o ayude a que otra persona viole uno de los preceptos noágidas está prohibida. Incluso si la persona que fue engañada no es consciente de que él va a desarrollar una acción que está prohibida, aún así está prohibido causar de que él viole la prohibición. Por ejemplo, bueno, antes de seguir con ese ejemplo, voy a leer los comentarios, pues ya hay como un cambio de página. Entonces, en la parte que dice que si una persona no está consciente de sus acciones, él está exento de castigo. Esto está en el Ramban, Leyes de Matrimonio 4.18 y Shulchan Aruch Hoshen Mishpat 235.22. No, ahí como más solamente cita esa parte. Y con respecto a la parte de que cualquier acción que cause o ayude a que a una persona viole uno de los preceptos noágidas está prohibida, dice, a partir de esto, o sea, parece que a partir de esto viene el precepto de establecer cortes y leyes. Como los noágidas están ordenados a influenciar a otros, a guardar los preceptos noágidas y no transgredirlos, por ejemplo, estableciendo un sistema de justicia con cortes y oficiales de policía, a un noágida se le permite realizar un acto que cause, pero que no force a alguna persona a hacer el mal. Está prohibido para un noágida intencionalmente influenciar a una persona a violar un precepto noágida, pero esto no constituye un pecado capital. Entre paréntesis dice, aquel que contrata a un asesino no es culpable de castigo o de pena capital por una corte noágida, pero él es responsable de castigo a manos del cielo. Los preceptos noágidas no solamente prohíben a una persona de hacer determinadas acciones, pero ellos establecen cuáles hechos son indeseables y cuáles situaciones el Eterno no quiere que ocurran. Esto es de Rabbi Menachem Mendel Schneerson, el Likutei Sijot, volumen 5, páginas 159 a 160. El autor sostiene que aquel que transgrede esto causando a otros que transgredan está violando el precepto de establecer leyes. Este es el precepto de Dinim con D. Pues bueno, ya en ese momento voy a hacer un cambio aquí en la... Así puedo cambiar la cuadrícula. Listo, Baruch Hashem. Sale eterno.
Bueno, entonces, continuando en esta parte, se me olvidó citar que hacía ese comentario de si una persona que fue engañada era inconsciente, o sea, es consciente de que está haciendo una acción prohibida. Por ejemplo, eh, que uno le diga, bueno, ahí viene ahorita viene el otro ejemplo con respecto a comer carne que ha sido arrancada de un animal vivo. Eh, en esa parte entonces dice, los preceptos divinos tienen dos dimensiones. Primero, su influencia en la persona, la cual acepta el yugo del reinado del cielo. Eso, en otras palabras, es el yugo del servicio al Eterno, la Vodat Hashem, el cual fija y corrige su carácter y sus pensamientos, etc. Y el segundo, la corrección del mundo. Así el mundo se convertirá en mucho, será más correcto, justo y refinado de acuerdo con la voluntad del Eterno. Entonces también se puede interpretar como que está el tikkun personal y el tikkun olam. Entonces, bueno, la segunda dimensión considera la influencia negativa en la persona y en el mundo cuando algo malo está siendo realizado, incluso que cuando no se tiene conciencia que se está haciendo algo no bueno. Basado en este principio, Ora Haim en Bereshit 26 explica que la reprensión que el Eterno le dio a Abimelech en su sueño, mientras él fue prevenido milagrosamente de cometer adulterio sin saber, con Sará, quien era la esposa de Abraham, le dijo, te he salvado de pecar contra mí, dijo el Eterno. Por ejemplo, incluso tú, Abimelech, clamaste a mí tu inocencia en este asunto, dado que tú no sabías que Sara estaba casada. Tú deberías saber que te salvé de hacer el acto pecaminoso de manera incluso inintencional, porque de todas maneras sería un pecado en mi contra. O sea que si Abimelech, Dios guarde, hubiese estado con Sara, hubiese sido un pecado, así él no hubiese sabido que ella estaba casada. Bueno, pues volviendo ya al hilo de lo que nos dice el Rabbi Moshe Weiner. Por ejemplo, si uno tiene un pedazo de carne que fue prohibida para ser comida, consumida, debido a que fue arrancada de un animal vivo, esto se llama, el concepto es en hebreo, Eiber Min Ahai. Espera, ya lo pronuncio bien, Eiber Min Ahai. Y él se lo entregó a otra persona que creyó que estaba recibiendo una carne ordinaria que se permitía comer. Esto está prohibido. Es un engaño que se puede dar. De igual manera, está prohibido causar cualquier otra situación que se asemeje a a ese ejemplo de que uno le da carne que fue arrancada a un animal vivo y la hace pasar por una carne permitida. Cualquier otro tipo de ejemplo que sea de que alguien está induciendo a pecar a otra persona con respecto a los 7 preceptos, pues está prohibido. Sin embargo, si alguien engaña a otro a transgredir un precepto, el engañador no es culpable de castigo por una corte no ágida, a menos que la corte vea una necesidad especial de forzar el precepto de Dinim, esto es el precepto de cortes, con el propósito de corregir la sociedad, ver el tópico 1, 13 más arriba. Pero él será castigado por Dios por engañar a otros y causarlos que pequen. Entonces sería como la Corte Noagia puede establecer de acuerdo al texto, de que se necesita como dar una especie de castigo simbólico o de manera como de dar un ejemplo, o sea, para dar un ejemplo para que las personas no sigan el camino de esa persona que engañó a otros, para sentar un precedente, más bien. 7. Si alguien realiza una acción que posiblemente puede causar o ayudar a otra persona que transgreda, pero él no intentaba que ocurriera esto, él no buscaba que esa transgresión ocurriera, pero en su lugar su intención era por otras razones, no existe una prohibición específica que prevenga a alguien de que tome esas acciones, de que realice tales acciones. Un ejemplo podría ser aquel que vende sustancias que los adoradores de ídolos
conocen su uso para sus rituales idólatras, pero él no sabe si un cliente en particular tiene la intención de cometer estos actos. El vendedor puede vender las sustancias a cualquier tipo de clientes, dado que su intención es para la venta, y él no se preocupa de qué vaya a hacer el cliente con su producto. Pero si él conoce que un cliente en particular está comprando esto con el propósito de hacer idolatría, está prohibido para el vendedor asistirlo, o sea, venderle la sustancia. Esto solo aplica, sin embargo, cuando él es el único que provee, o sea, él es el único que proporciona esta posibilidad de que la otra persona cometa el pecado, o sea, que él sea el único que venda ese tipo de sustancia. Pero esta oportunidad puede encontrarse sin su asistencia, sin la asistencia del vendedor. Entonces, por ejemplo, si el producto es legal y está disponible en otras tiendas también, ampliamente disponible. Entonces, si él sabe definitivamente que la intención del cliente es cometer idolatría con este producto, entonces no existe una prohibición respecto a su venta. Como será explicado en la parte 2, la parte de idolatría, en el tópico 10.3. Aún así, es piadoso evitar hacer cosas que puedan engañar a otra persona a realizar un acto prohibido. Bueno, la parte 8. Así como un no ágida no puede engañar a otro a que peque, de manera similar, si uno ve a alguien que está violando uno de los 7 preceptos no ágidas o desarrollando o realizando una acción relacionada, la cual está prohibida en el código no ágida, él está obligado a prevenir al transgresor de continuar en el pecado. Entre paréntesis en comentarios, si está en su poder ejercer esta influencia sin ponerse a sí mismo en peligro. O sea, si uno al decirle eso, pues la otra persona, por ejemplo, puede tener un arma y dispararle o que vaya a reaccionar mal y pues intente hacerle daño. O incluso con una inconveniencia considerable, de pronto que en una situación vaya a poner en riesgo también la vida de otra persona, ¿no? Si no, no necesariamente él, entonces eso también sería una inconveniencia bastante considerable. Esto está incluido en el precepto de dinim, que esto es establecer un sistema judicial, el cual es responsabilidad o le incumbe a todos los no ágidas, como se explica en el tópico 3.1. Bueno, ver los tópicos 8 del 7 al 8. Entonces aquí hay un comentario pues, muy importante respecto al tópico 3.1. Dice, noten que el tópico 3.1 habla de la obligación de las autoridades a sostener o preservar los preceptos no ágidas a través de la corrección y la influencia de los ciudadanos, influencia sobre los ciudadanos en su observancia y ejerciendo el cumplimiento de las leyes. Pero obviamente esto es solamente si la sociedad es capaz como un todo de aceptar el precepto de dinim y si las cortes los juzgarán correctamente. Aquí, en su lugar, explicamos el rol de un individuo. Y si no existe tal corte, entonces definitivamente no existe mayor responsabilidad en un individuo para detener a otra persona de que continúe pecando. O sea, en el caso pues, de como no hay cortes no ágidas establecidas, pues entonces eso se aplica mucho a lo que estamos viviendo ahora. No existe mayor responsabilidad de un individuo a detener a otra persona de continuar pecando, pues, más si pues, situaciones en que pongan la vida en riesgo. Aunque, no obstante, hay otro comentario dentro de ese comentario. La responsabilidad de un espectador de detener en un asesinato o la violación de una víctima que está siendo perseguida a través de herir o, si es necesario, asesinar al perseguidor, es revisado en la parte 5, capítulo 3. Bueno, como es la parte de asesinato y de daños y de la Shonara. Si una persona no es capaz de detener a una persona de continuar pecando o continuar cometiendo un pecado, entonces las reglas en el tópico 7, que fue el que vimos anteriormente sobre la venta de una sustancia para alguien que quiere hacer idolatría o el caso en que sí se puede vender y no se puede vender.
aplican ya sea si uno va a asistir al violador, en este caso no es el violador como tal que se habla en la parte 5, sino el violador de los preceptos no ágiles, para que continúe. Será como una nota aparte, entonces. Bueno, y la última nota de este capítulo 4, que es muy importante. Los padres están obligados a proporcionar educación a sus hijos, y específicamente en el cumplimiento del código no ágil. Esta educación para los niños es una obligación dentro del precepto de Dinim, establecer un sistema judicial, para fortalecer la observancia de los preceptos no ágiles en el mundo. Entonces, aquí pues hay dos comentarios con respecto a una sociedad que tiene la responsabilidad de sostener los preceptos no ágiles y a través de la corrección y influenciar a sus ciudadanos. Existen opiniones de que un no ágida no puede ser castigado por no cumplir un positivo aspecto por no cumplir un aspecto positivo de sus preceptos, por ejemplo, Dinim, que es el precepto positivo. Pero está claro que uno está obligado a separar a otro de cometer un pecado. Si él lo puede hacer sin ponerse en riesgo, como hemos comentado anteriormente. Y a él no se le permite dar la espalda y decirte que no es su problema. Como el Ramán escribe en Leyes de Reyes 9:14. Juzgar, puntos suspensivos, y advertir a las personas. Esto no es específicamente una advertencia para los noágidas de que no transgredan, pero en su lugar les enseña los detalles, enseñarles a ellos los detalles del código noágida. Ver Lechaim Mishneh. También parece ser que también es una obligación lógicamente clara, y sobre todo los líderes de una sociedad, a enseñar a las personas las leyes de la tierra y seguramente los preceptos divinos que ellos están ordenados, que son llamados los preceptos no ágiles. Sin embargo, es lógico que así como existe una obligación para los jueces de hacer de que las leyes se cumplan, forzar a que se cumplan las leyes y advertir a las personas acerca de ellas, lo mismo aplica para todos aquellos que tienen la oportunidad de prevenir a otro de transgredir. Y esto también está incluido en el precepto general. De obligar a todas las naciones del mundo a aceptar los 7 preceptos no ágiles. Este es un precepto general que fue dado a Moshe en el Monte Sinai, que como vimos hace unas cuantas clases, creo que hace 3 clases, en el tópico 3.1. 86. Esta es con respecto a la obligación de los padres a educar a sus hijos y especialmente en el cumplimiento del código no ágil, hasta el punto que su intelecto pueda reconocer o que pueda asimilar. Cada niño debe ser educado acerca de los fundamentos de la fe no ágida, o sea, esta parte de los fundamentos de la fe que nos estamos viendo. Y acerca de la grandeza infinita del Rey de Reyes, el Santo bendito es, el cual es la fuente de vida para todo ser. Esta educación y entrenamiento del niño, antes de que madure, servirá como un fundamento de su servicio al Eterno durante toda su vida, como está escrito en Mishle 26:6, perdón, en Mishle 22:6. Educar al niño de acuerdo a su forma, a su camino. Incluso cuando él esté viejo, él no se apartará de él. Ver, por ejemplo, los principios de educación y guía por el rabí Joseph Yitzhak Schneerson. Ese es el cuarto rey de Lubavitch, Baruch Hashem, bendita memoria, pero exactamente cuál. Bueno, no sé, Baruch Hashem, si hay alguna pregunta, algún comentario en la radio. Baruch Hashem, sí, no había visto el comentario del estimado Jacob Méndez. Sí, claro, estimado Jacob, esta clase, también la dedicamos para la familia de Diego Méndez, del grupo de los niños de la comunidad Noajea Breslev, y su papá Ramón Méndez y su familia, para que tengan paz y protección y para que ninguna persona los dañe como la intención. Gracias al Eterno. Y Baruch Hashem.
Creo que no hay ningún otro comentario. Bueno, entonces aquí ya pasamos al segundo tema de esta noche de tratación que el Eterno nos permita. Es un tema muy interesante. Y bueno, que el Eterno nos ayude. Capítulo 5. Estimado Vicente, adelante. Escucha. Shalom, shalom, estimado Yossi. Bendiciones, buenas y dulces para todos. Bien, Nada más un comentario y no sé cómo tomarlo, porque está diciendo que tenemos como que la responsabilidad de que si vemos que algún ágida va a transgredir un precepto, tenemos como que esa responsabilidad de evitarlo. Entonces, pues no ágidas, realmente no nada más somos los que estamos dentro de esta línea, sino que también los que están alrededor nuestro. Y, y ahí, ¿cómo sería? Porque por decir algo, eh, si vamos a causar a lo mejor una inconformidad, un enojo o algo, llamándole la atención a alguna persona, ¿qué sería primero tomar en cuenta? ¿Eso o que evitar que transgreda a la persona? Baruch Hashem, ahí también tengo es una de las dudas que tengo, esa parte está muy, o sea, la tengo muy resaltada. Yo ahí, pues, el caso, yo siempre lo llevo a lo que nos ha enseñado nuestro querido More, el estimado Daniel, y pues, Baruch Hashem, desde Rabbi Shalom Arush, es antes de hacer cualquier cosa hay que hacer una pequeña plegaria, una pequeña hipodedo, porque digamos que uno está en una sociedad en que las personas son muy intolerantes, de que son muy, bueno, Dios guarde, pues en una zona que sea muy violenta, que haya muchas pandillas. Uno ve que alguien está haciendo algo malo y sabe que esa persona va a ser pronta a contestar de una manera, pues que va a llevar a causar un daño o la muerte, pues que a usar un arma o algo, pues Dios guarde todo ello. Pues entonces uno tiene que hacer primero la plegaria al Eterno y pedirle que pues vaya a hallar gracia ante los ojos de esa persona. Y aquí también hay una parte que dice, explicamos el rol del individuo. Si no existe la corte, o sea, en estos momentos no hay ninguna corte de justicia no ágil, a menos de la que se está formando pues, en Israel para la corte no ágida, pues sería la primera. Pero nosotros estamos en una sociedad donde no hay cortes no ágidas, entonces dice que no existe una responsabilidad más, o sea, mayor para un individuo de tener a otra persona de que continúe pecando. O sea, no existe esa responsabilidad. Aún así, pues todos queremos de que se haga la voluntad del Eterno y no podemos dar la espalda, como dice eso, pero pues Baruch Hashem, o sea, lo que yo veo es que esta alajá que nos da Jabad es muy de que uno siempre salvaguarde la vida, que es lo más importante. Entonces está como en ese aspecto. Lo que yo haría, o lo que nos han enseñado a todos es hacer plegaria antes de hacer una acción de esas. Y más si uno va a reprender, de pronto también reprender, si se hace de mala forma, uno cae en la transgresión de que lo está asesinando a la persona, le eh, está causando que la persona eh, sea humillada, se sienta mal. Entonces, el que le cambie el rostro, dicen los sabios, de que la persona se ponga roja, eso es como si la estuviera matando por haberla humillado. Entonces, también es un tema de la reprensión y saber cómo se hace. Por lo menos la reprensión en público, pues no se podría hacer. Es como si uno estás viendo que una persona va a cometer una transgresión al código no básico, pero están las dos personas, porque si ya hay tres, pues sería como uno más bien restringirse a hacer eso. Pues es como el punto de vista, pues, lo que me trae el Eterno ahora. Pero sí, querido Vicente, yo también tengo esa, esa duda, o sea, saber como que en qué momento actuar y pues me parece que la respuesta es primero hacer la plegaria, la hipodedo corta antes de uno ejercer eso. Sí, querido Vicente, adelante. Baruch Hashem, gracias, estimado Yossi. Sí, muy ilustrativa respuesta. Gracias. Sí, pues así nos enseñan
nuestro Morey, ¿no? y nuestros sabios que hay que hacer plegaria y pues es que cada vez como que nos vamos adentrando en el estudio de nosotros, de nuestras responsabilidades o leyes mágicas y tenemos que ir refinándola y cuesta un poquito más de trabajo. A veces ver los preceptos así nada más de embarradita está fácil, pero ya meternos a cuándo sí, cuándo no, por qué no, primero cuál, primero primero el otro, ya es un poquito más de profundidad en la plegaria y en el estudio. Muchas gracias, estimado Yossi. Baruch Hashem. Muchas gracias, querido Vicente. Gracias al Eterno por esa intervención. También nos sigue ayudando. Y bueno, Baruch Hashem, aquí yo creo que también seguimos con un tema que nos puede generar muchas dudas y generar pues, muchas participaciones. Tratación. El estudio de Torah para los noajes. Primero, la Torah como un todo es una herencia del Eterno para los judíos solamente. Y el Noágida, que profundiza en áreas de la Torah que no están relacionadas con el código Noágida, es responsable de castigo a manos del cielo, como fue explicado anteriormente en el tópico 3.2. En contraste, como fue explicado en el tópico 4.2, un Noágida debe aprender y conocer qué está prohibido y qué se le permite. Como estamos hablando, acabo de convenientemente de indicar al estimado Vicente, dado que él podría de forma errada cometer un pecado capital de uno de los 7 preceptos noágidas, dado que él no sabía de él, incluso si la acción le parecía a él que era permitida. Él todavía tiene el estatus de aquel que transgredió con voluntad y es culpable, o que transgredió a propósito más bien, y es culpable, dado que él debió haber aprendido y no lo hizo, excepto cuando no era posible aprender. Ver el tópico 4.2, más adelante. De aquí vemos que los noágidas están obligados a aprender todos los detalles de sus 7 preceptos, cómo se encuentran dentro de la Torá, la cual el Eterno prohíbe y muestra que se les permite, que está prohibido y que está permitido, y ser experto en todos sus detalles, pero está prohibido para ellos profundizar dentro del resto de la Torá que no tenga nada que ver con el código noágida. No solo se le permite a un noágida aprender acerca de los preceptos noágidas, pero con respecto a algo que él está obligado a hacer. Las cosas, por ejemplo, las cosas que son intelectualmente obligatorias, como dar caridad, honrar a los padres. A él se le permite aprender de fuentes de Torah que le ayudarán a él conocer cómo cumplir y entender su obligación de una forma práctica e incluso de una forma excepcional. Bueno, antes de seguir con eso, hay varios comentarios con respecto a que uno tiene que ser experto en todos los detalles de los 7 preceptos. Rashi y Meiri en el Tratado de Sanedrín 59a. Ramban, Leyes de Reyes 10.1. Dicen que un noágida que de forma errada pecó porque no sabía que era responsable o que era culpable, es obvio que los noágidas deben entender claramente sus preceptos. Aquí esta parte está señalada en negrita. La declaración del Ramban acerca del estudio de la Torá, esto está en Leyes de Reyes 19, es: ellos no deben profundizar en ninguna otra cosa que sean, puntos suspensivos, los preceptos noágidas. Esto implica que dentro de el amplio código noágida, un gentil piadoso puede, y entre paréntesis, debería estudiar profundamente, incluso penetrando en la investigación, en el aprendizaje investigativo, como será explicado. Ahorita más adelante se va a decir cuál es ese tipo de aprendizaje investigativo, que es uno de los métodos de aprender la Torah. Con respecto a que está prohibido profundizar en el resto de la Torah que no tiene nada que ver con el código noágida, esto es ver Tratado de Sanedrín 59a y Leyes de Reyes 19. Y 89 es saber que la persona conozca, que pueda aprender de otras fuentes de la Torah para cumplir y entender su obligación de forma práctica e incluso excepcional. Entonces Meiri en el Tratado de Sanedrín 9a y Maharsha en el Tratado de Abodá Zará 3a.
Esto aplica incluso si él solamente desea aprender de estas leyes de la Torá, pero él no quiere desarrollar, no está intentando desarrollar la acción permitida. Pero él no, la nota 5 o 7 más abajo. Es obvio que cualquier enseñanza de la Torá debe ser solamente a partir de traducciones correctas dadas por eruditos observantes de la Torá judía. Bueno, entonces aquí el siguiente, ya continuando con el libro de texto después de los comentarios, es incluso para los preceptos de la Torá, que él no está obligado de ninguna forma, pero que se le permite realizar, es permisible para él aprender las leyes de la Torá que tienen que ver con aquellos preceptos. Esos son los preceptos que tomamos como cercos, que sean permitidos pues, que hacerlos, que no tengan que ver con la práctica judía, que al hacerlos uno no sea identificado de forma errónea como judío. La diferencia entre aprender los preceptos noágidas y aprender otros temas en la Torá es que en aprender estos preceptos, un noágida está obligado a entenderlos muy bien en todos sus detalles. Incluso se le permite profundizar en este aprendizaje, pero para el resto de las fuentes dentro de la Torá, incluso aquellas que son permisibles a los noágidas para leer, más abajo, está prohibido para incluso un gentil piadoso o un noágida piadoso estudiarlas en una forma que tenga que ver con un involucramiento profundo, y penetrante, el aprendizaje investigativo. 2. ¿Qué es profundizar en la Torá? Es aprender solamente por el bien de adquirir el conocimiento de la Torá solamente. Lo que es llamado aprender Torá solamente para su propio beneficio. Este estudio profundo, involucramiento en el estudio y penetrante, aprendizaje investigativo, o sea, son varios sinónimos que relacionan ahí, en español es un poco más difícil de entender. Se llama pilpul en hebreo. Ver más abajo en este tópico. Esto incluye el aprendizaje para entender de forma profunda las leyes detalladas de la Torá y las razones más profundas para los preceptos, o la profundidad o la amplitud de la intención de las palabras de la Escritura y el Talmud para ningún otro objetivo, simplemente por saciar ese conocimiento, satisfacer ese conocimiento. Aquel que aprende con una meta otra diferente de estas, no está aprendiendo Torah para su propio bien. En su lugar, él está aprendiendo con el propósito de obtener una recompensa. Esto es, por el bien de algún beneficio que él obtendrá a partir de la información. Entonces, bueno, los comentarios son, para un noágida se le permite aprender las leyes de la Torah que tienen que ver con estos preceptos. El Rambán en las leyes de los procedimientos de sacrificio 19:16 establece: se le permite instruir y enseñarles cómo sacrificar al Todopoderoso, bendito sea Él. Sin embargo, los judíos pueden enseñarle a los noágidas las partes de la Torá que se relacionen con preceptos opcionales en el código noágida, así como las leyes noágidas y los preceptos morales. Esto es decir, las enseñanzas clásicas del Musar. Esto puede incluir la instrucción en el entendimiento apropiado de estos preceptos más allá de sus detalles prácticos. Entonces, bueno, es una buena parte esta de que se nos indica que los preceptos morales, las enseñanzas de Musar, pues pueden ser enseñadas por nosotros, por el pueblo judío. Aparte pues del cumplimiento de las 7 leyes, de profundizar en ese cumplimiento. Entonces, con respecto a que alguien aprende solamente por el beneficio que puede obtener de la información, o sea, del conocimiento de la Torá, ya sea por honor o por otra cosa, digamos, por ponerlo en esos términos. Esta diferencia es vista a partir de lo que escribe el Rambán, que profundizar en la Torá, en el estudio de la Torá es prohibido para un noágida, como la observancia de un Shabbat,
dado que la prohibición, debido a la prohibición de añadir un nuevo precepto o una religión, que esa la vimos también creo que hace 2 clases. Incluso el Talmud en el Tratado de Sanedrín 59a dice que esto es tener relaciones esto es como tener relaciones con una mujer que está comprometida o robar de los judíos. Parece que su intención es con respecto solamente a la profundidad del estudio de la Torá, que está severamente prohibido. Más aún con la restricción general de que los noágidas no deberían tomar sobre sí mismos una observancia adicional como si fuera un precepto divino, o sea, no añadirse otros preceptos divinos. Se habló de que en Sinaí, ya cuando el Eterno le dio la Torá a Moshe y al pueblo judío, pues se habló de que era una obligación para ellos enseñarlos, es una obligación, Baruch Hashem, enseñarnos los 7 preceptos y no añadir ningún otro precepto a partir de eso. Bueno, entonces, un noágida que profundiza en el estudio de la Torá hasta este punto está violando 2 prohibiciones. Primero, la prohibición general de añadir un precepto y segundo, la prohibición específica de aprender Torá en tal profundidad que es como tener relaciones con una mujer que está comprometida. Una metáfora para la Torá que fue prometida para el pueblo judío, o robar algo que le pertenece a alguien más. En este caso de la Torá que le pertenece al pueblo judío. Bueno, ya la parte... El comentario 91 continúa en la siguiente página. Esto es porque el Talmud compara este nivel de estudio de la Torá con un pecado capital. Esta comparación está relacionada solamente con la perspectiva espiritual, dada que esta transgresión no es castigable por una corte de ley. Parece que la prohibición o el permiso de aprender Torá de una forma o de otra sigue la regla general que fue explicada en el capítulo 3, más arriba. Dado que cualquier precepto de la Torá que tiene una razón y un beneficio para un noágida, para que lo desarrolle, se le permite hacerlo. Y entonces también él puede aprender los detalles de cómo desarrollar ese precepto. Y si esto es, si es puramente un precepto judío, puramente espiritual, está prohibido para los noágidas hacerlo. Con respecto a aprender Torah, aquel que aprende para obtener un beneficio, como conocer las leyes sociales lógicas como que la Torah nos entrega, está permitido aprender las partes de la Torah que están conectadas con esto. Esto incluye el libro de daños en la Mishnah y la sección Hoshem Mishpat en el Código de la Ley Judía, el Shulchan Aruch, que trata con las leyes de finanza, las responsabilidades financieras, los daños personales y financieros, y las reglas para una corte judía, un Beit Din. Dado que aprender esto por su propio beneficio, él ciertamente no está aprendiendo, dado que él está aprendiendo esto para su propio beneficio, él ciertamente no está aprendiendo Torah para su propio beneficio. Y esto no es llamado profundizar en la Torah y está permitido. Entonces, aquel que intenta aprender partes específicas de la Torá para desarrollar los preceptos lógicos, tales como honrar a los padres, devolver objetos perdidos y dar caridad, no está prohibido hacerlo, dado que él intenta desarrollar esto como acciones justas y no como justas y correctas y no como estatutos espirituales. Incluso si él solamente intenta aprender Torah para conocer las distinciones especiales del pueblo judío y sus preceptos divinos, y él no quiere realizar ninguno de los preceptos judíos o estudiar en consideración de hacer una conversión, esto no se le llama profundizar en la Torah y no está prohibido. Entonces aquí hay un comentario. Esto es la razón de por qué Moshe escribió los 5 libros en los 70 idiomas, en los 70 lenguajes, para informar a los noágidas acerca de la Torá, para que ellos puedan conocer las distinciones especiales de los judíos y la Torá que fue recibida de Hashem. Ver el tratado Sotá 35b con respecto a cómo los noágidas aprendieron estas traducciones a partir de Moshe Rabbeinu. Sin embargo, un noágida que está involucrado en aprender la Torá por su propio beneficio,
está añadiendo y está añadiendo otro precepto del cual él no tiene ningún beneficio práctico, y entonces lo está haciendo solamente como si fuera un mandamiento del Eterno, como aquel que se pone tefilim o observa Shabbat o ayuna en Yom Kippur. Todas estas observancias son prohibidas para los noájidas. Esto es lo que el Talmud se refiere diciendo que una persona, un noájida que profundiza en la enseñanza, en el aprendizaje de la Torá, está alcanzando un nivel de Torá que fue prometido solo al pueblo judío y que fue dado como su posesión exclusiva. Así él es responsable por muerte a manos del cielo. Todo esto está de acuerdo con la opinión del Ramban con respecto a este tema. Estas distinciones acerca de los tipos de estudio de Torah que son permitidos o prohibidos para un noájida, también aplican si el noájida está aprendiendo Torah de un judío. Ver el tratado Harigá 13, el cual está citado en la nota al pie 5 más abajo. Entonces, con respecto a esto, sí, estimado Vicente, Baruch Hashem. Gracias, estimado Yossi. Bendito el Eterno. Pues lo que pasa es que aquí estoy escuchando que hay conceptos como el profundizar en el estudio, estudiar la Torá, cuando realmente pues nos enseñan nuestro Moré y nuestros sabios que realmente nosotros no es que esto vamos a interpretar la Torá, sino que vamos a tomar lo que nos corresponde a nosotros nada más, de acuerdo a las interpretaciones o a las enseñanzas del pueblo de Israel. O sea, realmente pues no es que vayamos a estudiarla de que nosotros la interpretemos, sino que podemos estudiarla de acuerdo al permiso que nos otorgue el pueblo de Israel, a lo que nos den los rabinos, pero de acuerdo a lo que ya ellos ya estudiaron, o sea, no que nosotros vamos a estudiar. No sé, es que ahí como que estoy medio, como que los conceptos no me quedan muy claros, porque realmente pues nosotros estudiamos, pero no interpretamos la Torah. Sí, eso es lo más o menos lo que quiero tratar de entender, de Ah, darme a entender. no, aquí en esta parte no se está refiriendo o sea, específicamente a la interpretación de la Torá. Aquí se está hablando del estudio, o sea, de profundizar en un tema de la Torá que no nos compete a nosotros como noágidas, que no nos va a traer ningún beneficio. Eh, por decir algo, que estudiemos las leyes para hacer Pesaj como un judío, que profundicemos en eso, en los comentarios que tienen que ver con las leyes de Pesaj para un judío. Si nosotros no vamos a hacer conversión, no tenemos pensado hacer conversión, no tenemos una guía rabínica, nosotros no deberíamos profundizar en algo que no vamos a aplicar. Es en ese sentido que lo está diciendo el Rabbi Moshe Weiner. Y entonces estás como, tú lo puedes aprender porque te va a traer algún tipo de beneficio, ya sea que sientas que te van a llamar sabio, Dios guarde, pues, por conocer eso del pueblo judío. Eh, pero no tiene nada que ver con la parte de la Torah que te toca, o sea, que tienes que aplicar las 7 leyes. Entonces, ¿para qué vas a profundizar en un tema como celebrar Pesaj o cómo seleccionar un etrog, cómo, no sé, cómo se hacen eh, cómo se hacen los tefilín? O sea, si se puede hacer a un nivel superficial, aquí lo que se habla es como de profundizar, como ir más allá, de consultar más fuentes, pero fuentes permitidas, no de interpretar, sino como de las fuentes que son permitidas, así como, bueno, yo voy a coger este libro, voy a coger este de Shulchan Aruch, este Kitzur Shulchan Aruch, voy a coger los libros de los poskim, pues que son los que dan las leyes alágicas, saber qué hacen, o sea, es como ese tipo de estudio que pues, no te va a traer un beneficio, porque pues tú no estás haciendo una conversión, o no te está guiando un judío, un rabino. eh, entonces es más como en ese sentido, no sé si de pronto queda como clara esa parte. Ajá, sí, gracias, estimado Yossi, Baruch Hashem. Entonces, más bien esto sería como la cabana, ¿no? La intención que pongamos realmente al llevar a cabo un estudio de Torah, que realmente lo hagamos por buscar de qué manera, como no ágidas,
podemos utilizar ese segmento para cumplir con los preceptos que son dados para nosotros. ¿Algo Exacto, así? exacto. Y también se pueden abrazar otros preceptos, pero tiene que haber un beneficio práctico para eso. Eso nos lo ha enseñado muchas veces el Morey Yoshua, de que pues, por lo menos hay el precepto de la Sedaká. Es un precepto lógico y podemos profundizar en las leyes de la Sedaká, por ejemplo, para saber cómo separar de lo que recibimos de sustento a través del Eterno, cuánta parte debemos separar para Sedaká y cuánto no, de saber de qué, pues por lo menos lo que estábamos hablando en la clase del Moreh Asher, creo que fue la del lunes, que se hizo un comentario sobre la Sedaká. De pronto en ese tema, como es un precepto lógico para nosotros, podemos profundizar en ello. Entonces, bueno, querido, no sé si... Entonces, yo creo que ya... aquí se resume, en esta parte, se resume como lo que... las partes que son permitidas para nosotros. Bueno, eso vamos a entrar ahorita en ese detalle, o más bien, no, yo creo que ya entramos en el detalle la próxima semana. Aquí es el punto 2. Dice... La regla general es que es obligatorio para un noágida aprender los 7 preceptos que él estaba ordenado. Él debería aprenderlos muy bien, saber qué está permitido y qué está prohibido para él. A él se le permite aprender en ellos de una forma de profundizar. Esto significa aprender a profundidad y entender las razones y los detalles que están dentro del código noágido. Pero con respecto al resto de los preceptos de la Torá, los 613 preceptos judíos y los 7 rabínicos, a él se le permite aprender acerca de ellos con el propósito de entenderlos, de un entendimiento básico, ya sea a partir del texto de la Torá escrita o de la Torá oral, pero no de una manera de aprendizaje a profundidad o investigación, aprendizaje investigativo a profundidad. Eso se llama Pilpul, como ya lo había mencionado, el cual es el estilo de aprendizaje del Talmud. En su lugar, un noágida se le permite leer a partir de libros en un lenguaje que él entienda, en los temas que están escritos en una forma concisa y clara. Un ejemplo puede ser una traducción apropiada del texto del Mishneh Torah del Rambam, el cual presenta decisiones basadas en la Torah, pero no las razones interiores de los detalles de cómo las reglas derivadas fueron decididas por los sabios, perdón, incluyéndose al Rambam mismo en esto. Bueno, entonces... con respecto, bueno, me faltó terminar la nota anterior. Habíamos quedado de las distinciones de qué tipo de estudios de Torah se le permiten a un noágida, que es el mismo tema. Entonces, ya para concluir esa nota anterior, la 91, es, sin embargo, aquí estamos hablando principalmente acerca de un noágida justo y sincero, que quiere aprender de manera las enseñanzas, quiere aprender de buena forma las enseñanzas de la Torá en sus propios libros traducidos al idioma pues, respectivo de cada noágida. Después de que la Torá fue traducida al griego como la Septuaginta, se le permite aprender Torá en su propio lenguaje con una traducción apropiada. Ver Sfat Emet, Hagigah 13 y Margaliot, Hayam Sanedrín 59a, nota 4. Con respecto a que los detalles internos de cómo los sabios derivaron las leyes que está prohibido para nosotros, el Ramban escribió el Mishneh Torah como una guía de la ley de la Torah práctica, y su opinión de cómo aprender este Mishneh Torah. Uno puede conocer las leyes de la Torah sin conocer las razones. O sea, como es un aprendizaje básico
sucinto más bien de la Torá. Los sabios enseñaron en el Tratado Kiddushin 30a que un judío puede dividir su tiempo para estudio de la Torá en 3 tercios o en 3 partes. La Torá escrita, esa es la Biblia hebrea, como menciona aquí, el Mishnah y la Gemara. Mishnah es un término general que incluye cualquier parte de la Torá oral que está registrada con el propósito de ser conocimiento básico. Esto incluye aquellos textos que presentan las opiniones de los sabios de la Torá establecidos a manera de leyes de Torá de forma breve, sin sus explicaciones, como el Mishneh Torah, el Tur y el Shulchan Aruch. Son 3 ejemplos sin embargo, las fuentes que explican las razones de las leyes de la Torá y los textos que explican los detalles del Shulchan Aruch están incluidos en la parte profunda de la Torá que se llama Gemara. Es un término general que incluye el Talmud, el Midrash y el Zohar. Y a los noáhidas se les restringe de aprender ellos. O sea, tienen la restricción de aprender estos 3, el Talmud, el Midrash y el Zohar. De acuerdo con esta categorización, podemos explicar que cualquier cosa que está dentro de la parte de la Torá que se llama Mishnah, se le permite a un noáhida piadoso para aprender, dado que él no está profundizando en la Torá. En su lugar, él solamente está aprendiendo un texto que enseña acerca de la ley de la Torá sin su profundidad y sus razones, como se puede encontrar en los siguientes trabajos clásicos específicos. Los ejemplos incluyen el Mishneh Torah del Ramban, el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, ambos de bendita memoria, y ciertamente el Kitzur, el reducido, Kitzur viene de la palabra reducido, o compilado, es Kitzur Shulchan Aruch de Rabbi Shlomo Gansfried, de bendita memoria. Y los tratados de las Mishnah dados por Rabbi Yehuda Hanassi sin sus explicaciones posteriores. Y Baruch Hashem, hasta ahí, Ezrat Hashem. No sé si hay algún comentario en la parte de la radio, Baruch Hashem, como para culminar el... Bueno, veo aquí, no tenemos ningún comentario adicional. Baruch Hashem, háganle gracias al Eterno por esta lectura, por estas enseñanzas, por los comentarios. Y no, pues, Hashem quería terminar con una plegaria. Y bueno, del universo, te damos gracias por estas enseñanzas que nos has dado, nos has permitido compartir. Eterno, permite que podamos llevar a la práctica, Eterno, todas estas enseñanzas sobre nuestra responsabilidad, de los castigos que vienen de tu mano, Rey del Universo, los castigos a través de cortes terrestres, y también, Eterno, que nos permitas llevar a la práctica y profundizar en el estudio de la Torah que nos es competente a nosotros los noajes con respecto a tus 7 leyes. Rey del Universo, Padre Celestial, permite que esta clase sea mérito de Diego Méndez, hijo de Ramón Méndez, Eterno, y su familia, para que tengan paz y protección y que ninguna persona los dañe con mala intención. Eterno, Padre Celestial, permite que todos tengan un sueño restaurador, que permitas de que pronto cesen las guerras en todo el mundo, Eterno, para que cada ser conozca de que fuimos creados a imagen y semejanza tuya, de que podamos mejorar cada día en tu servicio. Bendito eres tú, Hashem, Rey del Universo, eres solo bueno y siempre haces el bien. Hashem. Bueno, Hashem, creo que vamos a despedir con... Amén, amén. Estimada Febe, de Eterno, siga bendiciendo.